Muy bien, pues vamos a dar gracias en este día. Es verdaderamente un gozo siempre el saber que no solo tenemos una relación personal con Dios, pero y le vamos conociendo como Padre y vamos entendiéndonos en su verdad y comprobándonos en su verdad. Pero podemos compartir estos tiempos juntos, ¿no? Y podemos entendernos como hermanos en Cristo, como el cuerpo de Cristo, y en su momento el Espíritu Santo nos va a hablar muchísimo de esto. Pero hoy vamos a dar gracias por lo que está preparado para cada uno de nosotros y vamos a disponernos a escuchar a Dios cada uno en nuestro espíritu y a recibir lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos individualmente a través de la palabra que será compartida, a través de sus testimonios y de todo lo que en este ágape Dios quiere hacer. Padre Santo, gracias por este día, por la promesa eterna, el pacto eterno que has hecho con cada uno de nosotros, porque eres cumplidor en tu pacto. Y no dependes de nuestra capacidad, no dependes de nuestro entendimiento, sino de tu poder, de tu fidelidad, de tu sabiduría, para tomar nuestras vidas en el estado en que se puedan encontrar y regenerarnos en el poder de la resurrección de Jesús, para hacer nuevas todas las cosas en nosotros y de esa manera traernos a una existencia en la que podemos ser uno contigo y en esa unión hacer que salte de nuestro interior la vida eterna como ríos de agua viva. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas, por las familias que ellos representan, por la multitud de personas con las que les tienes conectado a cada uno y por todo lo que tú estás haciendo y harás de acuerdo a las obras que has preparado de antemano para que andemos en ellas. Háblanos en este día, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, vamos a regresar a Tito, capítulo 3. Y vamos a continuar. Oye, ¿puedes subir tu volumen, Cristóbal? Le voy a hacer la lucha. Ok. Vamos a regresar a Tito, el capítulo 3, y vamos a continuar entendiéndonos en la obra divina de salvación. Vamos a leer toda la porción del versículo 3 hasta el versículo 7. ¿De acuerdo? Y dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza
de la vida eterna. Me encanta cómo el Espíritu Santo pone en unos cuantos párrafos el total de lo que la promesa de Dios es, ¿no? Está la verdad de la condición humana. Y Dios nunca le saca la vuelta a eso, ¿no? Él siempre dice, mira, esto es de donde yo te estoy sacando, de un estado de esclavitud a concupiscencias, un estado de insensatez, de rebeldía, de extravío, etc. Pero lo que Él ha provisto, vámonos al final, el versículo 7, donde dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces lo que ocurre en medio del estado humano, la condición humana y el cumplimiento total de la promesa de Dios es la salvación. Y la salvación nos es provista en tres operaciones de Dios, en tres provisiones que nos corresponden vivir con Él. La primera, dice, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, y debemos detenernos allí para entender por qué cuando tú le echas ganas, las cosas no funcionan. ¿Sí? ¿Por qué cuando tú te esfuerzas, Dios se detiene? Y algunos ya lo entendemos, pero siento del Espíritu Santo aclarar, ¿no? Nos vamos al Antiguo Testamento y podemos encontrar muchísimas instrucciones que debemos esforzarnos, que debemos echarle ganas, que tú vas a recibir el fruto de tu propia obediencia, ¿no? La obediencia que creas por tu esfuerzo. Pero en el Nuevo Testamento ya no se trata de obedecer mandamientos, se trata de cambiar de naturaleza. Ya no se trata del producto de tu esfuerzo, sino del fruto del Espíritu. ¿Te das cuenta? ¿Y cómo le haces para generar por ti mismo el fruto del Espíritu? Pues eso es imposible. Entonces cada uno de nosotros tenemos que aprender a no tener obras de justicia propia. ¿Sí? Y en el libro de Hebreos, el capítulo 6, se nos habla de cuáles son los rudimentos de Cristo. El primero es el arrepentimiento de obras muertas. Y tenemos que entender obras muertas como todo lo que yo puedo hacer para cambiar mi vida. Todo lo que yo puedo hacer de mi propio esfuerzo, de mi propia capacidad para lo que quieras, ¿no? Todo lo bueno que tú puedas hacer. No nada más son las cosas malas, que obviamente Dios nos quiere fuera de eso, pero es todo lo bueno que hacemos de nosotros mismos. Porque, ¿qué produce nuestras obras? Pues produce justicia propia. ¿Sí? Y la gente, la humanidad vive así. No, yo sé que no soy bueno completamente, pero no soy tan malo, ¿no? Vivo compensando. Si hago una cosa mala, hago 10 buenas. Entonces yo creo que Dios me tiene que dar crédito por eso que yo voy haciendo, ¿no? Y entonces eso, ¿por qué no se vale? ¿Por qué Dios dice, arrepiéntete de obras muertas? Porque esa justicia propia hace imposible que yo reciba gracia, ¿sí? Que yo reciba misericordia, porque yo creo que he hecho algo para merecer. Entonces la salvación tiene que arrancarnos de toda justicia propia
Y es muy triste cuando en la ignorancia de la verdad nos invertimos en estar haciendo cosas y automáticamente estamos anticipando una recompensa, ¿no? Entonces interpretamos el Nuevo Testamento bajo las reglas del Antiguo Testamento y las cosas no funcionan así. Bueno, entonces avanzamos, no por obras de justicia que yo haya hecho, que tú hayas hecho. La salvación viene por misericordia. Y en unas semanas atrás estuvimos hablando nuevamente de la salvación por misericordia. Pero vamos a resumirla. Misericordia es que Dios no me dé mi merecido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué merezco? Pues he sembrado pecado. La paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Entonces Dios, en su misericordia, no me da la muerte que merezco. ¿Sí? He desobedecido, la desobediencia tiene un castigo, etcétera, etcétera. Entonces, la misericordia me permite acercarme a Dios como yo estoy, en la condición en que vengo. Es el hijo pródigo siendo recibido por su padre, sucio, apestoso, harapiento, rebelde, culpable. ¿Te das cuenta? O sea, no hay problema, porque la misericordia permite que no tengas que ser juzgado, no, tú no mereces, sino que es una provisión divina que hace posible que vengamos a Dios sin ningún requisito de nuestra parte, excepto el creerle, excepto el recibirle. O sea, elegir decir, bueno, si tú dices que me aceptas así como estoy, pues aquí estoy. Entonces, vivir en la misericordia de Dios es una necesidad para todos nosotros todo el tiempo. Y es un aprendizaje. Por eso nos salvó por su misericordia. Bueno, cuando dice nos salvó y habla en pasado, quiere decir Dios ya hizo todo lo necesario para que tú vivas en su misericordia, eternamente. Pero cada día y a cada momento nos corresponde a nosotros recibir misericordia. ¿Sí? Si yo meto la pata, por supuesto que mi conciencia me va a decir, hey, eso no estuvo bien. ¿Te pasa lo mismo que a mí? En ese instante, o recibo culpa, sí, es que soy un tonto, ¿no? Es que metí la pata, es que esto, porque estoy recibiendo condenación. Y el Espíritu Santo nos dice que hay un individuo que nos aborrece y que es el acusador de todos los hijos de Dios. Ya saben de quién estoy hablando. Por qué bien hermoso se parece ese amigo. Y empieza a acusarte, ¿no? En pensamientos, ya ves a la gente y parece que te están viendo feo, ¿no? Pero es que tú traes adentro culpabilidad, porque elegiste vivir condenación en lugar de misericordia. ¿Me explico? Entonces, si yo recibo condenación, rechazo, ¿qué cosa? La misericordia. ¿Te das cuenta? Así que podemos entender, la misericordia es una provisión divina, eterna, constante, que ahí está presente, lista para ser recibida y para ser disfrutada por nosotros todo el tiempo. Hay algo mucho más bonito de la misericordia que nada más recibirla, y es poder participársela a otros también. ¿Sí? Particularmente en nuestros hogares, ¿no? Que es donde se cuecen las habas, ¿no, Pati? Es que Pati me ha hecho unas sopas de haba deliciosas, por eso le digo esto, donde se cuecen las habas.
Entonces, el entender que la salvación se vive aquí en el corazón, pero se vive con los demás también. Es muy bonito cuando en lugar de permitir o de recibir, una persona está enojada y te dice cosas, ¿no? Estoy hablando de tu hogar. Y tú agarras eso que te dice y lo recibes y te provoca, y ¿esa qué sigue? Pues algún tipo de pleito, ¿no? ¿Cierto? Puede ser un pleito muy calmado o puede ser una batalla campal terrible, no importa, de todas maneras, no operó nada divino. ¿Por qué? Porque el que está en salvación eligió no recibir misericordia. Y nuestra mente piensa, no, pero si yo no soy el del problema, él o ella empezó. Miren cómo funciona la cosa. Él o ella no está viviendo en este ejemplo su salvación. Por lo tanto, pues saca lo que trae adentro. Pero si tú aprendes a vivir en la salvación, ¿qué necesita esa persona? ¿Que te pelees con ella o que salga de ti amor, paciencia, fe, misericordia? Pues para que salga hay que recibirlo. ¿Sí? En mi propia vida yo lo entiendo así. Dios no nos ha dado una bodega, una reserva para decir, a ver, te voy a poner 2 kilos de misericordia y cuando te la acabes vienes por más. ¿Sí? Sino que Él, que es misericordioso, viene a vivir en nosotros. ¿Cuánta misericordia está en tu corazón si Dios vive en ti? Pues toda. Entonces, el chiste está en vivir la misericordia no solo hacia nuestra necesidad de ella, sino en vivirla para otros también. O sea, la persona me agrede o me busca provocarme y yo, en lugar de recibir eso, recibo misericordia en mi corazón, porque ahí está el misericordioso. Y permito que su misericordia sea lo que salga de mi corazón. ¿Qué hace? Cuando sale lo divino, ¿qué le hace a la agresión? ¿Le echa gasolina al fuego o la apaga? La apaga. Una palabra suave, ¿qué hace? Apaga la ira. ¿Se das cuenta? En la salvación vivencial, no teórica, no conceptual, no religiosa, tenemos que no solo entrar a la misericordia, sino vivirla. ¿Sí? Y hemos tenido sesiones, ágapes, donde el Espíritu Santo nos ha hecho entender que nos tratemos con misericordia a nosotros mismos, ¿no? Porque muchos vivimos maltratándonos a nosotros mismos, juzgándonos a nosotros mismos, siendo duros con nosotros mismos. Oye, si Dios no me trata así, ¿por qué yo me trato así? Y por supuesto que si yo me trato así, pues ¿cómo trato a los demás? La ley dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, como yo me trato a mí, ¿qué crees? Así trato a los demás. Así que estos son aspectos vivenciales de la salvación. No, ninguno de nosotros tenemos una razón justificable en Dios, en su verdad, en su provisión, para vivir fuera de su misericordia. Y si lo entendemos, si lo comprobamos, si nos atrevemos a decir, a ver, pues yo recibo esto, Padre,
y quiero aprender a vivir en tu misericordia eternamente. O sea, ya no salirme por ninguna razón. Y las cosas afuera se ponen del cocol, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Decide misericordia. En lugar de, ya la regué, es darle gracias porque me estás mostrando que tú quieres limpiarme de esto y recibo tu misericordia. Eso lo cambia todo porque puedes entrar a lo que sigue. Y si no estoy viviendo su misericordia, no puedo participar de la salvación por regeneración. La regeneración es la etapa, el proceso divino que me hace una nueva persona. Es 1 Corintios 5, 21, que dice, de manera que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Bueno, eso es regenerar, es hacerlo de nuevo. ¿Sí? Hacerme de nuevo. Pero si yo estoy fuera de la misericordia, ¿cómo me dejo ser regenerado? ¿No? Porque cualquier palabra que Dios me hable, ya lo estoy procesando en condenación, no en fe. Entonces, no permito que Dios haga nuevas todas las cosas en mí. Y si no son renovadas, ¿podré vivir la vida de Dios? ¿Podrá manifestarse el fruto del Espíritu Santo desde mi ser, desde mi vivencia? Pues no. Pues podemos ver que la salvación es un paquete, ¿no? Al que Dios se ha comprometido para hacernos idénticos a Jesús. Permanezco en misericordia y vivo mi regeneración. Y eso es hermoso porque no importa cuál sea o cuántas cosas en nosotros tengan que ser hechas nuevas, lo vives en fe. Te gozas en el proceso de ser hecho una nueva creación. En lugar de vergüenza, desánimo o el enfoque que dice, no, estoy re mal y todo lo negativo, ¿no? que sucede cuando no entendemos la salvación. Finalmente, el tercer proceso de la salvación dice, me salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Vamos a entender la diferencia entre regeneración y renovación en el Espíritu Santo. La regeneración toma lo corrupto, lo descompuesto, lo torcido y lo muerto y lo hace nuevo. ¿De acuerdo? Entonces, Dios no toma mi corazón todo, porque, por ejemplo, esta semana en una de las reuniones que hemos tenido, una persona preguntaba, dice, la Biblia dice en Jeremías, engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Entonces dijo, mi pregunta es esta, yo no quiero pasarme 40 años en la Biblia, en la palabra, con este corazón engañoso y resultar con que pues me engañó mi corazón. Entonces la respuesta de Dios es, ya no tienes el mismo corazón. En el libro de Ezequiel Dios dice, voy a quitar el corazón de piedra y te voy a dar un corazón de carne, un nuevo corazón. En Gálatas 4 dice que Dios nos da el espíritu de Jesús, el espíritu de su Hijo. Entonces, tenemos que entendernos como una nueva creación.
¿sí? Dios no va a tomar este corazón podrido y darle una limpiadita y decir, bueno, pues está muy amolado, pero ya por lo menos no se va a morir hoy, ¿no? Y haz tu mejor esfuerzo y ahí nos la llevamos. Para Él eso es absurdo. ¿Por qué es absurdo? Porque Él tiene el poder de regenerarnos, de hacernos de nuevo. Entonces, esa es la regeneración, que es la renovación en el Espíritu Santo. Pues esto nuevo que es creado, ahora tiene que ser enseñado y tiene que crecer en la naturaleza de Dios. Porque lo que Dios crea ya no es humano, ya no es mortal, ya no es corruptible, ya no es defectuoso, es perfecto, es eterno, es divino, porque nace de Él, en ti. Nunca hemos tenido eso antes y no sabemos vivirlo. Y entonces el Espíritu Santo, por eso dice la renovación en el Espíritu Santo, te va a llevar ahora a aprender a vivir en esta nueva existencia que te es dada. Eres una nueva criatura. ¿Cómo vive esa nueva criatura? Que come. No hablo nada más de la barriga, sino de qué se alimenta ese espíritu, cómo piensa, cómo actúa. Esa es la salvación por renovación. Puedes ver la secuencia. Vengo del mundo, vengo del pecado, vengo de estar sujeto a la potestad del diablo, vengo de la cosecha de todo lo que he sembrado por mi propia cuenta y de todos los daños que otros me han hecho a través de mi existencia humana. Entro a la misericordia. Conforme compruebo la misericordia de Dios, su amor, empiezo a confiarle, Él empieza a regenerarme, ¿sí? Pero eso que Él regenera necesita vivir, no quedarse ahí guardadito, necesita operar. Y esa es la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, no se trata de, bueno, ¿cuántos años se lleva la misericordia y cuántos años la regeneración y cuántos la renovación para que yo sea salvo? No funciona así. Todo ocurre en esa secuencia todo el tiempo. Por ejemplo, Zaqueo es un ejemplo de esta operación divina. Él es un personaje malvado, corrupto, es de lo peor de la raza humana. Y Jesús le invita a entrar a la misericordia. ¿De acuerdo? Cuando Zaqueo entra a la misericordia que se le ofrece, entra así como viene. Es un malvado. Pero en este intercambio que tiene con Jesús, porque él recibe a Jesús, porque él recibe la misericordia, no se queda atorado en, no, pues qué bueno que viniste, pero ahora sí ya me doy cuenta que estoy re mal. Y no, mejor vete, porque pues yo soy malo y así me voy a quedar. ¿Te das cuenta? No, eso no es lo que sucede en el corazón de Zaqueo. Hay una transformación. ¿Es el mismo corazón corrupto? No. Él empieza a poder, fíjate, empieza a poder ver lo que nunca ha visto, pensar como nunca ha pensado. Y entonces empieza a hablar lo que era inconcebible que hablara y a hacer lo imposible. ¿Sí? Porque él dice, lo que he robado, lo voy a pagar 4 veces. Y lo demás que he ganado por estar usando el dinero de todos, porque a todos les he robado,
lo voy a dar a los pobres. ¿De dónde salió eso? Pues no era del corazón perverso bajo el que él había vivido antes que Jesús entrara a su vida, sino del producto de lo que Dios estaba haciendo en él, el mismo día, en cuestión de unas cuantas horas. ¿Sí? Entonces puedes ver que esto es un proceso divino, es ágil, se trata de que tú lo disfrutes y que puedas ver que salga de ti, o sea, que se manifieste hacia la vida de otras personas. Yo creo que a todos nos conviene crecer en entender lo que Dios nos ha dado. Quizá hoy en este día tú puedes decir, entonces puedo ver que sí hay renovación en mi vida por el Espíritu Santo. Y puedes irte un poquito atrás, pero yo no era así. Entonces, para que puedas verte diferente, ¿qué ha pasado? Regeneración. Y antes que empezara esa transformación divina en ti, ¿en qué viviste? Pues tuviste que entrar a la misericordia y atreverte a recibir perdón y fe y que Dios te amaba así como estabas. El chiste es no quedarnos contentos con lo que ya Dios ha hecho, sino en vivir su promesa completa, que es ser hechos idénticos a Jesús. Y no descansar en, ya no soy como antes, que bueno, que ya cambió un poquito, sino vernos en Jesús y decir, Padre, continúa salvando. Y crecer en cada una de estas áreas, para que el corazón o el propósito del corazón de nuestro papá se cumpla completamente en nuestras vidas. ¿Qué piensan de esto? Incluyendo aquí a mis hermanos en Villahermosa. Y aquí también. ¿Quién quiere opinar, compartir, contarnos cómo están viviendo esto? Preguntar. Betty, adelante. He estado pues volviendo otra vez el Señor a mostrarme lo que es la justicia, la misericordia y todo, y como que me está haciendo las cosas nuevas, entenderlas en mi corazón. Y entonces ahorita estoy entendiendo el porqué, ¿no? Porque a lo mejor no estaba yo viviendo ahora sí que misericordia, fe y todo, y ahorita ya estoy permitiendo que el Señor renueve todo mi entendimiento. Entonces, pues estoy muy contenta, muy animada, estoy viviendo pues cosas nuevas en él totalmente. Entonces, esto que me estás diciendo, pues realmente me está, pues ahora sí que haciendo clic en mi interior, ¿no? Gracias, Betty. Qué bueno, ¿no? Que el Espíritu Santo se encarga de que no nos quedemos sin entendimiento. Entender es un derecho que cada uno de nosotros como hijos debemos aprender a usar. El tema es muy amplio, pero la referencia fundamental está en Mateo capítulo 13, donde Jesús dice, a ustedes les corresponde entender las parábolas, o sea, lo que yo les digo. Y en 1 Corintios capítulo 2
donde dice que las cosas ocultas de Dios, lo que nadie entiende de Dios, Él nos las ha revelado a nosotros por su Espíritu, para que conozcamos las cosas profundas de Dios. Entonces, cada uno tenemos acceso. Y Jesús en Juan 16 dijo, voy a darles el Espíritu de verdad para que los guíe ¿a cuánta verdad? A toda la verdad. Así que me encanta lo que nos... Juan 15, Juan 16. Me encanta lo que dice Betty, porque es un testimonio de salvación. ¿Te das cuenta? La salvación no es que yo andaba totalmente sin Cristo y un día vine y le dije, te recibo en mi corazón y ya, se acabó la salvación. Vivimos en la salvación todos los días, hasta que vengamos, como dice el versículo 7, vengamos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, o sea, a vivir la vida de Cristo plenamente. Así que gracias, Betty. ¿Quién más va a compartirnos algo? Rayito. Perdón, más o menos lo que dijo Betty, quería decirle, me encantó también lo que dijo yo. Hay muchos saludos a nuestros bellos hermanos de Villa. Guillermo Sabia. Y lo que está, toda la semana he estado pensando en esto, de cómo está eso de la misericordia. Sí, más o menos ya le he captado. La estoy viviendo porque pues me enfrenta a muchas situaciones que las cuales mi papá está usando para limpiarme. Pero estaba pensando, es una pregunta, Cristóbal, habla de la limpieza de la regeneración. No entiendo bien los términos, porque hablamos de la regeneración. Yo había entendido que la regeneración se daba en el momento en que uno era adoptado, porque es nueva criatura. Así lo había entendido, ¿no? Mi pregunta. Entonces, estoy en lo correcto. O sea, la pregunta está en lo correcto. La regeneración se dio en el momento en que soy adoptada, que acepto a Jesús, y esa regeneración, por eso dice la palabra, que es la limpieza o el lavamiento de la regeneración. ¿A eso se refiere? ¿O la regeneración se está haciendo y luego se va a limpiar? No entiendo los términos de lavamiento de la regeneración. Gracias, Rayito. La regeneración, vamos a definir algunas cosas para que sea fácil de entender qué sucede, ¿de acuerdo? En el lavamiento de la regeneración. Obviamente, cuando vengo a Jesús y el perdón de Dios me limpia de pecado, eso es un trabajo de regeneración. Pero no es todo el trabajo de la regeneración. ¿Sí? Porque por eso en 1 Corintios 5:21 dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No dice, todas fueron hechas nuevas. Si así fuera, entonces en el momento en que recibimos a Jesús, habría como una explosión de algo, ¿no? Y ¡pum! Ya saldrías idéntica a Jesús. ¿Te das cuenta? Pero así no opera la salvación. ¿Por qué razón no opera así? Porque tiene que ser un proceso consciente de nuestra parte. ¿Sí? El Espíritu Santo tiene que hablarnos la palabra, darnos la revelación, o sea, abrirnos los ojos a la verdad, pero no nos va a obligar a vivirla. Nos toca recibir esa palabra. Esa es nuestra parte en la regeneración, por ejemplo. Cuando nos muestra lo que Dios quiere darnos, si yo elijo no creerlo, no recibirlo, pues hasta ahí llegó todo. ¿Sí? Nada de eso se va a cumplir en mi vida. Pero si lo recibo, ¿qué sigue?
Pues lo que sigue es el redargüimiento. O sea, cuando yo le recibo una verdad, lo próximo que va a suceder es que Él me va a mostrar lo que yo tengo en mi corazón que se opone a esa verdad en mi vida. Y esto nos confunde a veces porque decimos, no, yo quiero eso que Dios me dijo, pero yo estoy al revés. Y nos reprobamos allí, ¿no? Muchas veces nos desanimamos allí. Y no entendemos que esto es lo que sigue, esto es la manera en que va a operar la salvación. Entonces, viene el redargüimiento, no para condenación, sino para regeneración, para limpieza. Entonces, fíjense cómo va el trabajo del Espíritu Santo. Te muestra la verdad y luego te muestra lo que en ti está opuesto a esa verdad. Ahora viene otra parte nuestra. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Lo voy a justificar? ¿Lo voy a defender? ¿Me voy a condenar? Nada de eso permite el lavamiento de la regeneración. O voy a creer la promesa y decir, Padre, estoy de acuerdo contigo en que esto así está en mi corazón, pero te lo entrego para que perdones y me limpies. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando Él limpia, no es una limpiada, por ejemplo, este mantel, ¿no? Se ensucia, lo lavamos y sigue siendo el mismo mantel. Así no es la limpieza. El lavamiento de la regeneración es, podríamos decir, como si fuera algo mágico, ¿no? Porque lo lava, pero lo hace nuevo. ¿Te das cuenta? Entonces, eso que Dios limpia no solamente es una lavada y sigue siendo lo mismo, sino es hacerlo nuevo. Y si entendemos eso, entonces entendemos por qué es una constante, ¿sí? Esto está siendo hecho nuevo, pero falta aquello. Y el Espíritu Santo nos va llevando una verdad a la vez, una vivencia a la vez, al lavamiento de la regeneración. Ahora, ya renovó, pero yo no sé vivir eso en la naturaleza divina. Entonces, si me quedo en la regeneración y no me voy a la renovación, no permito el que Él me enseñe cómo vivir esto en la naturaleza de Dios, pues entonces me quedo atorado y muchas veces retrocedemos y nos regresamos a vivir las cosas humanamente. Complicando nuestra vida porque no tenemos necesidad de hacer eso, pero en la ignorancia muchas veces lo hacemos, o sea, no de mala fe, no de mal corazón, no es intencional, pero como no aceptamos, por ejemplo, si yo me quedo con lo que tú decías, un concepto equivocado de que fui regenerado cuando recibí a Jesús, y ahora resulta que todavía tengo mal genio, que todavía me dan ganas por mentir, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo proceso eso? No, pues es que Dios me hizo de nuevo, pero yo sigo siendo igual. Es incongruente eso. ¿Sí? Pero el que no entiende esto, pues dice, bueno, tengo que cambiar. Yo sé que tengo que cambiar. Y le prometemos a Dios que vamos a cambiar y otro montón de cosas, le echamos ganas, funciona por un rato, nos desgastamos, luego ya no funciona. Y así estamos, ¿te das cuenta? Entonces, ¿por qué? Porque agarramos y creamos una mentira de que la salvación es un evento de un ratito, en lugar de un proceso constante en el que estamos siendo hechos conformes a la imagen de Jesús. ¿Y lo cuento para que
cuando dice no presentéis vuestros cuerpos como instrumento de iniquidad, sino presentar delante de Dios como hijo y nuestros miembros como instrumentos de justicia. ¿Sí? Teniendo la razón, teniendo esa verdad en el corazón. Eso es Romanos 6, lo que está citando Panchito. ¿Te ayuda eso, Rayito? Sí, bastante, porque en eso estoy procesando todas estas situaciones que obviamente no me gustan, pero las estoy procesando con mi papá y pues como necesitaba esta ya lo hemos oído, pero necesitaba aclararlo más, como que confirmarlo, asentarlo más. Entonces gracias, Cristóbal. Gracias a ti, Rayito, porque esto nos ayuda a todos. Sí. Cada vez que hay una pregunta, nunca le den la razón a la vergüenza. Las preguntas las pone Dios para beneficio de todos. ¿Sí? Y es muy importante porque cambia completamente, le da una vuelta de 180 grados al proceso que vas a vivir con el Espíritu Santo siempre, de que Él te muestra algo nuevo y luego te muestra lo opuesto en tu vida. Y si no procesas eso en el gozo de la esperanza, ¿te das cuenta? O sea, gracias, Padre, porque me estás haciendo ver lo que está opuesto a ti en mi corazón. En lugar de... Y esto que estás diciendo, que pues llega uno a esa regeneración, a ese lavamiento, y que si no lo operas, o sea, si no lo haces, el vivir su vida en el Espíritu Santo, hay un retroceso. Eso me impactó ahorita en este momento. Sí, porque toda la vida de Dios te ha sido dada. Lo hemos visto eso por ya muchos meses. Pero si yo elijo no participar de ella, ¿qué opción tengo? Pues hay dos, ¿no? La vida en el Espíritu o la vida en la carne, en la naturaleza humana. Entonces, no necesito ir a vivirlo humanamente, pero en la ausencia de lo divino es lo único que hay. Y por eso es muy importante permanecer en la salvación. No echándole ganas, sino permitiéndole a Dios. Hay más que limpiar, Padre, limpia más. Bueno, si tú se lo permites, da por hecho que Él te ha limpiado. Eso es fe. ¿Sí? Fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que todavía no quizá veo. Entonces, la palabra dice, si yo le confieso a mi Padre mis pecados, no me dice, Él va a ponerlo en la lista de espera, ¿verdad? Y me va a meter a la tómbola de la lotería, a ver cuándo me toca. ¿Verdad que no dice así? Dice, Él es fiel y justo para actuar de inmediato, para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Sí, ya, ¡pum!, se acabó. Entonces, aquí viene la regeneración, mira. Porque yo lo confieso y lo debo confesar para que Él me perdone y me limpie. Porque si no tengo la intención de quedar limpio, de ser hecho de nuevo, pues entonces no estoy buscando la salvación.
¿Sí? Si nada más quiero confesar para declararme derrotado, declararme inservible, reprobado, fracasado, entonces no hay fe operando allí. Pero si vengo a tomarle la palabra a Dios, ¿no? Decirle, yo vengo a reconocer dónde estoy en este momento. Pero así como reconozco que necesito perdón, también reconozco que Cristo murió y resucitó. Y reconozco que su sangre pagó por mis pecados. Y reconozco que ese pago es para mí. ¿Te das cuenta? ¿Qué está sucediendo en mi conciencia? Estoy caminando en la salvación. Y cuando recibo el perdón que me está siendo otorgado y la limpieza, ¿cómo me veo si le creo a Dios? ¿Me veo sucio o me veo limpio? Limpia. Exacto. Sin culpa. Va a venir el enemigo y todos sus ayudantes, todos los acomedidos, ¿verdad? A decirte que todavía estás mal. Entonces, tenemos que aprender a permanecer en la promesa de Dios. Es decir, no, si yo ya te lo confesé, Padre, ya estoy limpia de eso. ¿Qué sigue? La renovación. Ahora, ¿cómo vivo esto que antes no lo vivía en ti? Que me arrastraba a lo que fuera, ¿no? Temor, ira, tentaciones, lo que fuera. Ahora que ya te lo confesé, que me has limpiado, ¿cómo lo vivo? Estoy recibiendo la salvación por la renovación en el Espíritu Santo. Y empiezas a ya olvidarte de cómo eras. Eso ya no tiene sentido. Ahora te empiezas a ocupar de quién eres como hija de Dios y aprender a vivir eso hacia adelante. Otra vez gracias, Rayito. ¿Quién más quiere participar? Adelante, Gaby. Tenemos que hablar fuerte para que el micrófono llegue por ahí. No, pues la verdad que pues, me cae esta verdad muy en la mano, porque es parte de algo que estoy viviendo con respecto a mis pensamientos. Entonces es la cuestión de que ya recibí el perdón, ya me siento perdonada y digo, ya lo estoy viviendo. Inmediatamente, hasta 5 o 10 minutos, vuelve a caer el acusador, ¿no? Y muy leyendo una palabra, me decía Ezequiel 34:10, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores, demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, y los pastores se apacentarán más así mismo, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Y entonces, lejos de llegar la palabra de verdad, viene la condenación, porque no ha sido capaz de ser amor, de dar, ¿no? O sea, lo que Dios quiere que yo sea y que yo viva de parte de Él. Y ahorita lo que decía, es una mentira. ¿Por qué? Porque realmente es el enemigo el que quiere mantenerme sujeta a la esclavitud de la condenación, de las cosas viejas que ya pasaron, que ya recibí mi vida, que ya recibí el perdón, recibí la libertad, pero que aún todavía le escucho. Entonces, mi lucha está en la regeneración de mis pensamientos, y lo entiendo como el respirar, en el proceso de estar respirando a cada instante, en cada momento. Yo soy sana, gracias Señor, gracias. ¿Qué me perdonaste? Yo recibo ese perdón.
y voy al proceso de la renovación. Voy al proceso de la renovación de mi naturaleza, que ya no es carnal, sino ya es una naturaleza divina, en la que yo puedo ser esa luz. Hay gente que me dice, es que te ves diferente, o yo quiero que tú me platiques de la palabra. Pero, digo, hay cosas, en ese momento viene a mi mente que no soy un instrumento de verdad, porque si supieran cuando actúo de una manera de naturaleza carnal, creo que es parte de lo que la persona quiere. Yo viva creyendo que no estoy creciendo en la parte de mi naturaleza divina. Y hoy en esta verdad la estoy entendiendo, así que es la mentira del acusador, ¿no? Porque lo único que me puede, el que se opone a que yo verdaderamente viva con mi vida, es el diablo. Y no, Dios quiere que yo viva en este proceso, respirando las tres partes: la misericordia de Dios, la regeneración y la renovación. Gracias. Hay un micrófono abierto donde están platos o algo, por favor, les encargo que revisen. Están lavando cacerolas. Gracias. Qué bonito, ¿verdad? Cuando podemos ubicarnos en el proceso completo de la salvación y entendernos ahí. Quiero aclarar más todavía el hecho de no atorarnos. Voy a usar esa frase. Cuando todavía no me arraigo en la misericordia, hay lugar en mi corazón para cuestionar, por ejemplo, si Dios me va a perdonar esta vez, ¿no? Porque no conozco que su misericordia es para siempre. Entonces eso habla de un estado en el que yo necesito enfocarme en recibir misericordia, ¿no? Y como ya dije, si la recibes, va a salir hacia los demás. O sea, nunca caigas en la trampa de recibirla, pero no respetarla en la vida de otros. Cuando ya la misericordia no es algo que mi corazón cuestiona, o sea, ya descanso en la misericordia, ¿de acuerdo? Ya mi corazón ya descansa en que no importa qué, no hay condenación para mí. Entonces, pero todavía no comprendo el trabajo de la regeneración, como Rayito nos estaba haciendo ver, ¿no? O sea, ¿dónde ocurre? ¿Cómo pasa? Entonces, necesito enfocarme en recibir y permitir el trabajo del lavamiento de la regeneración, permaneciendo en la misericordia, ¿sí? Porque precisamente cuando viene el redargüimiento y el Espíritu Santo me confronta con lo que en mí está opuesto a Dios, si me salgo de misericordia, inevitablemente caigo en condenación. Pero si permanezco en la misericordia, ¿qué pasa? La respuesta de mi corazón va a ser: de eso se trata la salvación, que me limpies de esto también. ¿Te das cuenta? Entonces te gozas en el redargüimiento en lugar de, híjole, no me digas cómo estoy, ¿no? Porque quieres la libertad prometida. Y el proceso de recibirla es confesar y recibir el perdón y la limpieza que me va a hacer una nueva persona. Y repito, esto va a ocurrir muchas veces en nuestra vida.
no en la misma cosa, sino en tanto que hay que regenerar en nosotros. Ahora, ¿por qué digo no en lo mismo? Porque si Dios perdona y limpia, lo que Él limpia es nuevo. ¿Sí? Entonces, yo tengo, cuando viene esta acusación, si ya pediste perdón, ya recibiste, y hay que recibir perdón y limpieza, entendiendo que la limpieza resulta en una nueva creación, ¿sí? Entonces, si he recibido el perdón y la limpieza, ¿cómo me considero ahora? ¿Me considero el practicante del pecado en donde yo estaba o me considero una nueva persona? Es la única manera de vivir la renovación en el Espíritu Santo. Porque si yo todavía me veo, viene el acusador, es un mentiroso. Ya confesaste, ¿verdad? Dices que ya recibiste el perdón y la limpieza. Y viene el acusador, no, pero no te hagas, tú has sido un mentiroso. Y tú dices, no, pues sí. ¿Qué acabo de hacer? Me acabo de ubicar fuera de la misericordia, fuera de la regeneración, acepté regresar hasta atrás. Entonces, necesito aprender a permanecer en fe y decir, ni siquiera le contestes al diablo, ni a sus ayudantes. Si no se merecen una respuesta. El chiste es que te comuniques con tu papá, le digas, Padre, gracias porque me has hecho nuevo. Enséñame a vivir como un hijo tuyo, una hija tuya, que habla verdad siempre. ¿No? Enséñame a hablar verdad, enséñame a vivir verdad. ¿En qué estoy enfocado ahora? En la renovación. No sabía yo vivir en verdad porque era un esclavo de la mentira. Ya no, ya me perdonaste, ya me limpiaste. Ahora, ¿cómo se vive esto? Porque eso sí no lo conozco. Y el Espíritu Santo te va a empezar a enseñar a hablar verdad. En muchas ocasiones, con situaciones donde antes automáticamente hubiera yo mentido, ¿verdad? Sin pensarlo, o sea, eran a donde yo me iba, y ahora Él me va a decir, a ver, ahora vamos a vivir estas cosas en verdad, para que seas renovado. ¿Sí? La vida nueva, ahora vas a aprender a vivir la vida divina. Pues cuando me empiezo a atrever a vivir verdad, pues que surge temor, ¿no? ¿Qué necesito? Salvación. Ya no es de la mentira, ahora es del temor. ¿Te das cuenta? Entonces, voy a la misericordia y digo, Padre, gracias porque yo sé que Jesús no es un esclavo del temor y necesito que me limpies. Voy a la regeneración también, al lavamiento de la regeneración. Todo va unido. Todo se trata o todo confluye para que la promesa de la salvación se cumpla en nuestras vidas. Y para que, hola Becky, bienvenida. Y para que disfrutemos de lo que nos ha sido dado, de lo que nos ha sido prometido. Antes de dar lugar al próximo comentario, quiero mencionar esto. Entonces, si tú empiezas a entender esto y a vivirlo, ¿no? Y compruebas que en efecto el Espíritu Santo te ministra misericordia, te ministra lavamiento de regeneración, te ministra renovación, empiezas a vivir la libertad de esto, y tu hermano, tu hermana, siendo estas personas miembros de tu casa o
o de la familia de Dios en cualquier lugar, no lo saben, no lo viven, ¿qué haces? Pues te toca vivir misericordia con ellos, pero no de tu costal. O sea, recuerda lo que dijimos al principio, todo lo que nace de tu esfuerzo crea justicia propia, son obras muertas. Entonces no se trata de, yo les voy a decir, sino se trata de, Padre, gracias por poner en mi corazón y en mi presencia a las personas que necesitan conocer lo que yo estoy viviendo contigo. Aquí estoy, me presento a ti, como decías ahorita, me presento a ti para que tú les hables tu palabra conmigo. Y Él te va a guiar. ¿Sí? Pero vas a entender que si te pones a hablar de... El Espíritu Santo nunca falla, Él nunca te va a decir, háblales de renovación del Espíritu Santo si no saben la misericordia. ¿Entiendes? No pueden comerse el postre si primero no se comen la comida, ¿no? Por eso tenemos que aprender a desear la leche espiritual no adulterada antes de entrar a lo demás. Y es bueno. Como les he compartido en otras ocasiones en lo que yo voy recibiendo y viviendo con Dios, yo creo que todos estamos en la etapa de recién nacidos, ¿no? Que ninguno estamos en otro nivel. Y es magnífico ser un recién nacido de Dios, porque ya eres su hijo, su hija, y hay que vivir eso con mucho gozo. Bien, ¿quién sigue? Recuerda. ¿Cómo decir? Ciertamente sabemos, hemos aprendido que a Dios no le sorprende nada, pero una cosa que me maravilla a mí también es que no permite que las cosas a mi vida lleguen tan sorpresivamente de un golpe que también no me olvidase de la misericordia, ¿no? Y entonces Él depositó una verdad en mi espíritu y ya tuve la oportunidad de comentarla con el hijo que vive conmigo, pero realmente sin saber, solamente le dije quiero ver este canal por situaciones que se vinieron dando, ¿no? Y la cosa fue que cuando yo recibí noticia, fue algo que, no voy a mentirles, el primer impacto, a pesar de que mi padre ya había hablado en espíritu, el primer impacto fue dolor y fue temor. Pero en el siguiente instante, por eso me maravilla lo del Espíritu Santo, en el siguiente instante me dijo, hey, yo estoy contigo, eternamente contigo. Y pasó un tiempo y se crea un diálogo. Yo creo que cuando tienen cosas así a la vida de uno, por lo menos conmigo se empiezan a crear diálogos con mi padre. Y no es que todo sea perfecto, pude volver a retroceder un poco. Y le pregunté y le dije, padre, esta área en mi vida, ¿por qué? Sí le pregunté. Y lo maravilloso es que he continuado con ese diálogo y me ha traído esa convicción, esa paz de un entendimiento de su verdad y de un respeto a lo que su verdad está haciendo en otras vidas. Y lo hermoso de esto es que he podido, me pregunta a mí, me dice, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? Las preguntas clásicas, ¿no? Y Dios, nuestro Padre,
me ha permitido ir diciendo, fíjate que está brotando esto de mí, está trayendo ese entendimiento. Y es una manera de que su misericordia recibida en mí pueda transmitirle a él lo que él está dialogando conmigo, mi padre, hablo de mi padre, lo que mi padre está dialogando conmigo, he podido transmitírselo, pero en esa verdad que sale de una paz y de una convicción que solo viene de él. ¿Sí? Y sé que esto va a tener el punto final. Y no estoy diciendo que ya estoy lista. Estoy diciendo que estoy en un diálogo y en una recibiendo su verdad y su fortaleza de traer la convicción que pase lo que pase, váyase lo que se vaya. Yo sigo siendo Dios. Yo sigo siendo la hija que permanece en ese Dios. Y que no nada más me permite verme a mí, sino me permite ver su promesa. ¿Sí? Y empezar a dar gracias porque Él está comprometido conmigo y con mi descendencia. Y mis ojos lo verán. Y estoy en ese diálogo continuo porque yo no lo suelto, ¿eh? Si Él a mí no me suelta, yo tampoco a Él. Y me está llevando a entender más profundamente esto y sobre todo me gozo de poder transmitirlo al Hijo que vive conmigo y fundirnos en la verdad y permitirle que nos esté cimentando en esa verdad, pero con esa convicción de quién hoy somos Él. ¿Sí? Entonces, pues les comparto esto porque claro que siento que ahí está su misericordia, ahí está su aliento de vida, ahí está su promesa. ¿Sí? Y bendigo a Dios por estar dentro de ese paquete de amor. Claro que sí. Es lo que quería compartir. Gracias, Rebe. Bueno, aquí está otra vivencia de salvación en lo que Rebe nos comparte, ¿no? Él dice, bueno, me encantó que empezaste estableciendo que nuestro Padre nos prepara para lo que va a venir a nuestras vidas. Esa preparación no quiere decir que lo que va a venir nosotros lo vamos a enfrentar como si nada. Y es muy importante entender, ¿no? Él promete que nunca te va a enfrentar a algo de lo cual no vas a poder salir bendecido. Pero vas a pasar por las confrontaciones que te van a permitir vivir tu salvación. Entonces, tú dices, recibo esto y me impacta, ¿no? Y me causa temor. Pero en el mismo instante, el Espíritu Santo está hablando, Abba te está hablando y diciendo, hey, yo estoy contigo. Te infunde fe y empiezas a vivir esto en tu propio proceso, no solo de misericordia, sino de limpieza y de renovación. Entonces siempre se trata de salvación en el corazón de nuestro Padre. ¿Te das cuenta? Porque su anhelo es que todos podamos vivir todo como Jesús lo vive. Y es su promesa. Pero al mismo tiempo Él sabe dónde estoy yo en este momento. A veces esta parte de mí todavía no entra a la misericordia. Pues Él me trae a verme allí para que la reciba, ¿no? Y pueda haber limpieza y pueda haber renovación.
Creo que todos podemos empezar a identificarnos con esto, ¿no? ¿Dónde estoy ahorita? Bueno, pues la pregunta es, ¿estoy ya en la misericordia? Sí. ¿Estoy viviendo la limpieza, la regeneración? ¿Sí o no? Si no, pues a vivirla. No, ya Dios me ha limpiado de esto. ¿Estoy viviendo la renovación? Se hace más sencillo, ¿no? Ubicarnos. Ahora, la otra parte que me encanta de esta participación de Rebe y de este testimonio de Dios en su vida es cómo el Padre nos lleva a vivir esto con otras personas. Porque aquí está involucrada un miembro querido de su familia y entonces Rebe vive su propio proceso de salvación, pero está uniéndose a Dios para que esa misma salvación opere en su hijo, entendiendo que es obra de Dios en él, ¿sí? Descansando, porque cuando se nos frunce todo, ¿no? Porque un ser querido no está viviendo a Dios y entramos en estrés, pues allí el que necesita salvación para empezar soy yo, ¿no? Porque no le creo a Dios, no descanso en Él, no voy a permitir que fluya su misericordia porque voy a estar como cuchillito de palo, ¿no? ¿Te das cuenta? Estorbo la obra de salvación en lugar de facilitarla. Pues si se me arruga todo, ¿qué necesito? Vivir mi salvación. Si ya puedo descansar, veo el asunto en la otra vida y lo que opera en mi corazón ante mi Padre es el gozo de la salvación, ¿sí? O sea, la persona no la está viviendo, pero yo conozco que este es el deseo de mi papá para esta persona. Entonces, en lugar de entrar en apuros, entro en intercesión. La intercesión es un gozo porque no es la oración del afligido, es la oración de fe. La oración de fe es la oración que le cree a Dios, que da por hecho que lo que Él ha hablado, Él lo cumple. Entonces es un gozo venir y decir, Padre, gracias por permitirme ver esta necesidad de mi hermano, pero gracias porque tú estás trabajando salvación para su vida. Es completamente diferente. Y cuando Él te permite hablar, pues Él te va a llevar a ministrarle fe, misericordia, fe para su propio perdón y lavamiento. Y al que está en la limpieza, pues es muy bonito hablar con personas que están viviendo su renovación, ¿no? Porque es cómo te está guiando el Espíritu Santo a vivir estas cosas en la naturaleza de Dios. Y que creo que deseamos esta mañana, que es una aventura muy bonita, porque es divino. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, vamos a... Víctor, Fabián, ¿quiere participar? Adelante. Ya no hay tiempo. Adelante. Me parece bien confundido con la misericordia. Porque pues, la misericordia está muy conectada, bastante conectada a lo que es, digamos, los sentimientos, o sea, la emotividad, está muy conectada. Entonces, si yo quiero quitar la emotividad de la misericordia, entonces caigo en la mente. En la mente, pues, en operaciones mentales, ¿no? Para tratar de quitarle el sentimentalismo a la misericordia. Pero entonces, de todas formas, me quedo metido en un lío porque me quedo en el alma. Porque si me paso
en los sentimientos, a la mente, pues sí puedo meter en el alma. Y entonces como que no le capturemos bien pues, por dónde es el espíritu, ¿no? Y cómo le hago yo para, o cómo funciona el entender que el espíritu, o sea, cómo actúa, pues, cómo funciona el espíritu para que la misericordia funcione en mi vida, de tal forma que no sea una operación sentimental y mental. Ese es el reto que traigo. Y lo traigo en general en todo, en relación a cómo es que el espíritu funciona para conectarse conmigo. No única, pero pues también se aplica la misericordia como se aplica 400 cosas más. Esa es mi inquietud de relación ahorita con la misericordia. Gracias, Héctor. Miren, el alma solamente manifiesta, es un intérprete emocional, intelectual y volitivo de lo que vivimos en nuestro espíritu. Entonces, nunca se enfoquen, ¿verdad?, en pensar que si siento, porque Héctor nos dice, la misericordia expresa un sentimiento, es correcto, pero también expresa una verdad, y esa verdad está en las palabras de Dios. Entonces, para expresarlo, tiene que hablarse en palabras. Eso es la manifestación intelectual, ¿verdad?, de la misericordia. No hay conflicto entre las dos cosas, pero no salen del alma, o sea, no se originan en el alma, sino que se originan en Dios, que vive en cada uno de nosotros. Él participa lo que Él es misericordioso, entonces Él vierte su misericordia a tu espíritu. Por eso es que cuando recibes de Dios no empiezas con un curso y un examen, sino con una vivencia en tu corazón. Posteriormente viene la comprensión intelectual. ¿Sí? Que necesitamos. Pero no tiene nada de malo, no está incorrecto en lo absoluto, que la manifestación de misericordia esté completamente integrada a los sentimientos también. De hecho, es lo que queremos, que todo nuestro ser opere con Dios. Y nuestra alma siempre va a manifestarlo en esas tres maneras: emocionalmente, intelectualmente y volitivamente, quiere decir en las decisiones que tomamos, en la ejecución de la voluntad. Entonces, hay personas que dicen que yo soy muy sentimental. No, realmente no eres muy sentimental. Tu espíritu está operando de esta manera y a lo mejor te sientes más cómodo expresándolo sentimentalmente porque no sabes cómo hablarlo intelectualmente todavía. Está bien, no pasa nada. El bebito no sabe hablar primero, sabe llorar primero, sabe reír primero, ¿cierto? Y como todos estamos en la etapa de recién nacidos, pues por ahí vamos, ¿cierto? No pasa nada. Pero el chiste es, o lo interesante, lo importante, es que podamos entender que la obra de Dios está ocurriendo en el espíritu y el resto de nuestro ser está manifestando. Pues lo que me queda hasta decir es que así sea, porque de ahí para adelante no entiendo nada. Pues sí, que así sea, que sea la obra de Dios. Porque como que yo siento que a veces pienso que todos son operaciones mentales o sentimentales. Y pues sí está bien, pero quiero ver que realmente es que hay tanta certeza de que está ahí, que sí es de Dios. Porque yo digo, ay, no, pues es que ese niño me da tanto pensar que está ahí en la calle pidiendo una moneda y algo igual, una moneda. ¿Quién sabe qué? Entonces, pues eso es como sentimental y todo eso, pero
como que yo quisiera tener una certeza mucho más sistemática de que el espíritu está ahí trabajando y por lo tanto Dios está trabajando, porque Dios funciona conmigo a través del espíritu, no funciona conmigo a través de la mente, porque Dios es espíritu, y etcétera. Ok, entonces, lo importante allí, en lo que tú estás comentando, es vivir desde tu espíritu las cosas. ¿Sí? Vamos a suponer, en el ejemplo que nos acabas de dar, tú ves una persona y de toda la vida ha sido una persona que se te enternece el corazón cuando ves a una persona mendigar. ¿Ok? Ahora vienes a Jesús, está siendo hecho hijo de Dios, se te sigue enterneciendo el corazón. Tú dices, pues bueno, ¿son mis sentimientos o es Dios? Ok. En lugar de nada más se me enternece el corazón, vive ahora en tu espíritu eso con Dios. Ves a la persona y no sencillamente, es que a mí siempre se me enternece el corazón. No, es Padre, dame tu sentir por esta persona. ¿Te das cuenta? Lo llevas a tu espíritu. Entonces, lo que sube a tu alma va a ser de Dios. Estamos usando este ejemplo, pero se trata de todo. ¿Te das cuenta? De todo. De que todo venga de Dios a tu espíritu y de tu espíritu a tu alma y tu cuerpo obviamente lo viva también. Este es el resultado de la salvación. Porque eso me lleva a otra pregunta, y es: a lo mejor el proceso de salvación y lavamiento está funcionando antes de que yo declarara y aceptara y permitiera ser heredero, desde antes, y no a partir del momento en que yo acepto ser heredero. Bueno, si te recuerdas, se me ocurre eso. Si te recuerdas cuando recibimos la verdad de ser amados eternamente, y en todas las otros procesos que hemos vivido con Dios, hemos visto que Dios ha estado trabajando en nuestra salvación eternamente. O sea, desde que nacimos Él ha estado, y hemos coincidido con Él en algunas cosas, pero por eso, vaya, no es sorpresivo esto que tú estás viendo. Porque todo lo que es bueno y agradable y correcto de Él nace. Correcto. Y no únicamente a partir de la declaración de herencia. No. Por eso hay tanta gente que tú dices, pues no ha recibido a Jesús, pero es que esta es una persona que se desvive por otros. ¿De dónde nace eso? Pues nace de lo que Dios ya ha podido hacer en su corazón. Pero necesita, no va a vivir la vida divina hasta que no venga Cristo y viva la salvación. Por eso es que nunca debemos meter en cajoncitos a las personas, ¿no? Si no es de mi rancho, no es. O sea, no es así. Muy bien. Vamos a dar gracias, ¿les parece bien? Gracias. Héctor, te invito a que des gracias, por favor. Bueno, Paco, porque tengo yo primero, pues, agradecerte que como sea y acomodé lugares, que tú me estás mostrando cosas y yo siempre le pongo ahí piedritas y razonamiento y todo eso, pero tampoco me siento mal porque yo personalmente, hablando de mí, porque pues sí pienso o razono que es parte de mi lavamiento particular, también es eso, otro concepto, porque todos los lavamientos no son iguales. Y eso se extiende a esta reunión porque todos recibimos de ti justamente esta enseñanza y este conocimiento y esta experiencia, tanto propia como a través de otros, de lo que es primero tu misericordia el día de hoy, segundo
las explicaciones acerca de la regeneración y el lavamiento, cosa que te quiero agradecer en este momento, en este lugar. Y también poner delante de ti que estos conceptos y les lleguen a la acción de tu espíritu a otras personas que forman parte de nuestro grupo, pero que por alguna razón no se pudieron conectar hoy, porque todos quisiéramos que todos nosotros compartiéramos estas enseñanzas, estas experiencias, estas vivencias. Gracias por todo esto, por supuesto. Gracias porque nos da la enorme ayuda de tener un canal por el medio del cual nosotros recibimos todo esto. Bendito seas por todo esto y por supuesto, como todas las semanas, nos vamos con el ánimo adelante para seguir tanto recibiendo de ti como disfrutando de todo lo que estás tú enseñando y todo lo que estás impartiendo a nuestra persona, de todos nosotros. Y esto quiero hacer extensivo a mucha gente, porque ese es tu anhelo cuando cuando declaraste que ya te ibas, que todo esto se esparciera a toda la humanidad. Bendito seas por todo eso y gracias, papá. Bendito seas. Amén. Amén. Pues mis hermanos, a seguir disfrutando con Dios. Yo aquí en Villahermosa con mis hermanos vamos a seguir en fiesta. Les bendecimos y nos vemos la próxima. Acalorado.